curiosos durante décadas. Prepárese para explorar el espeluznante caso de Doris Bitter, un misterio que se conoce como la entidad inquietante. En 1974, Doris Bitter, madre soltera de 4 hijos, afirmó experimentar fenómenos paranormales aterradores en su hogar en Culver City, California. Su caso, cargado de misterio, atrajo la atención de investigadores de lo paranormal e incluso inspiró la famosa película The Entity. Doris describió encuentros escalofriantes, formas humanas luminosas y transparentes, objetos moviéndose solos, incluso agresiones físicas y sexuales por parte de entidades invisibles. ¿Qué estaba sucediendo en esa casa? Para intentar comprender este enigma, debemos remontarnos a los inicios de la investigación. 2 reputados investigadores de la UCLA, Kerry Gaynor y Barry Taft, se adentraron en la vida de Doris, buscando respuestas en un caso que desde el principio les pareció fuera de lo común. ¿Y qué les llevó a pensar que este caso era tan especial? ¿Qué los intrigó tanto? Inicialmente, la teoría que manejaban era que Doris podría estar lidiando con un incubo, una entidad demoníaca conocida por sus ataques sexuales. Esa posibilidad, sin duda, añadía una capa de terror a la investigación. Imagino la tensión al pensar en una entidad así. ¿Qué descubrieron sobre Doris y su entorno al profundizar en el caso? Descubrieron que Doris tenía un pasado turbulento, marcado por la violencia doméstica y el abuso de sustancias. Además, vivía con sus hijos en una casa ocupada ilegalmente en condiciones precarias. Un panorama complicado sin duda. ¿Podría este contexto de estrés y vulnerabilidad haber influido en sus experiencias? Es una pregunta clave. Algunos investigadores creen que el estrés extremo puede manifestarse en forma de experiencias sensoriales inusuales, incluso en personas sin historial de problemas mentales. Es decir, que la mente, bajo una presión extrema, podría generar su propia realidad. Exacto. Pero el caso de Doris no se limita a sus declaraciones. Durante las 10 semanas que duró la investigación, Gaynor y Taft aseguraron haber presenciado fenómenos inexplicables con sus propios ojos. ¿De qué tipo de fenómenos estamos hablando? Reportaron actividad poltergeist, objetos que se caían de los estantes sin razón aparente, luces que parpadeaban, olores extraños e incluso zonas frías en la casa. Escalofriante. ¿Hay alguna prueba visual de estos sucesos? ¿Fotografías, por ejemplo? Sí, durante la investigación, Gaynor y Taft tomaron una serie de fotografías, utilizando una Polaroid SX70 y una cámara de 35 milímetros. En ellas se aprecian extrañas luces atmosféricas, formas difusas y áreas sobreexpuestas. Esas fotos deben ser realmente inquietantes. Se consideran como evidencia irrefutable de la presencia de la entidad. Bueno, ahí es donde la historia se complica. Aunque en un principio las fotos parecían mostrar algo fuera de lo común, un análisis posterior reveló que las anomalías podrían deberse a errores fotográficos comunes. Errores fotográficos. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro, en las fotos de la Polaroid se barajó la posibilidad de que un objeto delgado cerca del lente, o una manipulación accidental del dial de exposición, hubieran creado las formas extrañas. En cuanto a las fotos de la cámara de 35 milímetros, los expertos señalaron que problemas en el revelado podrían ser la causa de las luces y las áreas sobreexpuestas. Entonces, podría ser que las pruebas visuales no fueran tan concluyentes como parecían a simple vista. Exacto. A pesar de la apariencia inicial de las fotos, los análisis técnicos arrojaron dudas sobre su validez como evidencia paranormal. Increíble. Y además de Gaynor y Taft, hubo más personas involucradas en la investigación. Sí, a lo largo de la investigación se sumaron otros individuos. Entre ellos, una medium que conocía a Doris y que aportó su perspectiva sobre la entidad. Una medium. Esto añade un elemento aún más misterioso a la investigación. ¿Y qué conclusiones sacaron Gaynor y Taft después de 10 semanas de intensa investigación? A pesar de documentar fenómenos inexplicables, los investigadores llegaron a una conclusión sorprendente. Descartaron la presencia de un demonio. Concluyeron que la historia del incubo y las agresiones sexuales no se sostenían. Espera, dices que descartaron la teoría del incubo a pesar de los testimonios de Doris y de haber presenciado fenómenos extraños. Exactamente. Aunque no negaron la existencia de fenómenos inexplicables en el caso, no encontraron pruebas suficientes para afirmar que Doris estaba siendo atacada por un demonio. Entonces, si no era un demonio, ¿qué otra explicación consideraron? ¿Qué estaba sucediendo en esa casa? Esa es la pregunta que nos ronda a todos, ¿verdad? Y para intentar responderla debemos adentrarnos en las diferentes teorías que surgieron a raíz del caso, algunas más escépticas que otras. Pero eso lo dejaremos para la siguiente parte de nuestra inmersión. Retomando el hilo de nuestra inmersión, la pregunta que nos dejó la primera parte sigue resonando. ¿Qué estaba sucediendo realmente en la casa de Doris Bitter? Si no era un demonio, ¿qué otra cosa podría explicar los sucesos que ella y los investigadores describieron? Es una pregunta que nos lleva a un terreno fascinante y a veces inquietante, el de las teorías que intentan explicar los fenómenos paranormales.
Desde explicaciones psicológicas hasta la posibilidad de energías desconocidas, hay un abanico de ideas que nos invitan a reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión. Comencemos explorando las explicaciones más escépticas, las que buscan causas naturales para los sucesos aparentemente inexplicables. En el caso de Doris, algunos investigadores apuntan a factores psicológicos, como el estrés, la ansiedad o incluso la sugestión. Si recordamos la situación de Doris, un pasado traumático, problemas de abuso de sustancias, viviendo en una situación precaria, es fácil imaginar que el estrés podría haber jugado un papel importante en sus experiencias. Exactamente. El estrés crónico puede afectar profundamente la mente humana, llevando a percepciones distorsionadas de la realidad, alucinaciones e incluso a la creación de recuerdos falsos. Entonces, podría ser que Doris, en un estado de vulnerabilidad extrema, estuviera proyectando sus miedos y traumas en forma de entidades malignas. Es una posibilidad que algunos expertos consideran. Se ha estudiado cómo la mente, bajo una presión intensa, busca mecanismos de defensa. Y algunos sugieren que Doris podría haber estado experimentando un tipo de trastorno disociativo, donde la mente se fragmenta para protegerse del dolor emocional. Es una teoría interesante, pero ¿cómo explicar los fenómenos físicos que Gaynor y Taff aseguraron haber presenciado? Objetos moviéndose, luces parpadeando, cambios bruscos de temperatura. Todo eso también podría ser una ilusión. No necesariamente. Aquí es donde entran en juego otras teorías que, sin negar la influencia de la mente, buscan explicaciones más allá de lo puramente psicológico. Por ejemplo, algunos investigadores plantean la existencia de campos electromagnéticos o infrasonidos que, bajo ciertas condiciones, podrían afectar a nuestro cerebro y sistema nervioso. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre eso? ¿Cómo podrían estos campos o sonidos imperceptibles para nosotros generar experiencias paranormales? Imagina un sonido de baja frecuencia, tan bajo que no podemos oírlo conscientemente. Este sonido, un infrasonido, podría vibrar a la misma frecuencia que algunos de nuestros órganos internos, provocando sensaciones de malestar, náuseas e incluso alucinaciones visuales o auditivas. Es decir, que lo que percibimos con una presencia fantasmal podría ser en realidad nuestro cuerpo reaccionando a un estímulo físico que no podemos detectar con nuestros sentidos habituales. Exactamente. Algunos estudios sugieren que la exposición a infrasonidos puede desencadenar respuestas de miedo, ansiedad e incluso visiones, similares a las que se describen en casos de apariciones. Es fascinante pensar que lo que consideramos paranormal podría tener una explicación científica, aunque todavía no comprendamos completamente los mecanismos involucrados. Claro. Y hay quienes van un paso más allá y sugieren que estas energías o fuerzas podrían estar relacionadas con lo que algunos llaman el mundo espiritual. Entramos en un terreno aún más complejo y misterioso, donde se cruzan la ciencia y la espiritualidad. Precisamente. Hay quienes creen que los fenómenos paranormales son una manifestación de la energía residual de personas fallecidas o incluso de entidades que existen en otros planos de la realidad. La clásica idea de fantasmas o espíritus que interactúan con nuestro mundo. Exacto. Esta teoría se basa en la idea de que la conciencia no desaparece con la muerte física, sino que persiste en una forma energética que puede, bajo ciertas circunstancias, manifestarse en nuestro plano. Es una teoría que, aunque no tenga una base científica sólida, ha cautivado la imaginación humana durante siglos. Podría ser que Doris estuviera en contacto con alguna entidad de este tipo. Es difícil afirmarlo con certeza. Lo que sí sabemos es que el caso de Doris, como muchos otros casos de supuesta actividad paranormal, presenta elementos que apuntan a diferentes explicaciones. Un auténtico rompecabezas, donde cada pieza parece encajar a la vez que contradice al resto. Efectivamente. Y quizás lo más intrigante es que, a pesar de todos los intentos por descifrar el misterio, el caso de Doris Bitter sigue abierto a la interpretación. Un recordatorio de que a veces la realidad puede ser mucho más extraña y compleja de lo que imaginamos. Pero más allá de las explicaciones, hay un aspecto del caso de Doris que no podemos ignorar: su impacto en la cultura popular. Su historia ha traspasado los límites de la investigación paranormal para convertirse en un fenómeno que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y es precisamente ese aspecto el que exploraremos en la última parte de nuestra inversión. Analizaremos cómo la historia de Doris Bitter inspiró el libro The Entity y la película del mismo nombre, y cómo su caso ha contribuido a alimentar la fascinación por lo paranormal hasta nuestros días. Hemos recorrido un largo camino ya en nuestra inmersión. En el caso de Doris Bitter, explorando las diferentes teorías que intentan explicar lo sucedido. Pero hay un aspecto que todavía no hemos abordado, y es cómo este caso envuelto en misterio y terror ha trascendido las fronteras de la investigación, para convertirse en un fenómeno de la cultura popular. Efectivamente. El caso de Doris Bitter, conocido en Estados Unidos como la entidad inquietante,
Ha dado lugar a un libro, una película, e incluso ha inspirado a otros artistas a explorar los límites de lo paranormal en sus obras. Empecemos por el libro, The Entity, escrito por Frank de Felita y publicado en 1978. ¿Cómo se conecta este libro con el caso real de Doris? El libro, aunque inspirado en el caso real, toma ciertas licencias creativas, cambia los nombres de los personajes y algunos detalles de la historia, pero mantiene la esencia de los eventos. Una mujer atormentada por una entidad invisible que la agrede física y sexualmente. Es decir, que el libro toma el caso real como punto de partida para construir una narrativa aún más aterradora. ¿Y qué hay de la película? The Entity sigue la misma línea que el libro. La película, dirigida por Sidney J. Furie y estrenada en 1982, se basa en el libro de Felita, aunque con algunas modificaciones. Protagonizada por Barbara Hershey en el papel de Doris, la película se convirtió en un éxito de taquilla, llevando la historia a una audiencia mucho más amplia. Tanto el libro como la película contribuyeron a que el caso de Doris Bitter se convirtiera en un referente del terror paranormal. ¿Qué crees que ha hecho que esta historia sea tan atractiva para el público? ¿Por qué nos fascina tanto la entidad inquietante? Claro que hay varios elementos que explican el éxito de esta historia. En primer lugar, conecta con nuestros miedos más profundos, el miedo a lo desconocido, a la oscuridad, a la posibilidad de que haya fuerzas invisibles que nos acechan. Son temores ancestrales que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. El caso de Doris materializa esos miedos. Nos muestra una situación extrema donde una persona se ve indefensa ante una fuerza invisible e inexplicable. Exactamente. Y al estar basada en un caso real, la historia adquiere una dimensión aún más perturbadora. Nos hace preguntarnos si realmente estamos a salvo. Si lo que le ocurrió a Doris podría ocurrirnos a nosotros. Es como si el caso de Doris Bitter abriera una grieta en nuestra percepción de la realidad, mostrándonos que quizás hay más cosas de las que podemos ver o comprender. Y aunque la investigación no pudo dar una respuesta definitiva a lo sucedido, el misterio persiste, alimentando nuestra fascinación por lo paranormal. Así es. El caso de Doris Bitter nos recuerda que hay límites en nuestro conocimiento, que hay misterios que quizás nunca podamos resolver del todo. Y es precisamente esa incertidumbre, esa posibilidad de que haya algo más allá de nuestra comprensión, lo que nos mantiene cautivados, explorando los límites de lo real y lo imaginario. Hemos llegado ya al final de nuestra inmersión en el caso de Doris Bitter, la entidad inquietante. Un caso que nos ha llevado a través de la investigación paranormal, la psicología y la cultura popular, invitándonos a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y la fragilidad de nuestra percepción de la realidad. Esperamos que este viaje les haya resultado tan intrigante como a nosotros. Y que, al igual que los investigadores que se adentraron en el caso de Doris, mantengan la mente abierta a lo desconocido, sin dejar de lado el pensamiento crítico. Hasta la próxima inmersión.